Como y a ver sabéis, si... Pilar Castañón, os presento de nuevo, que tenemos algunos que nos ven por primera vez. Este es el tercer programa en directo que hacemos desde la revista Woman Esencia para preparar y prepararnos sobre todo para la visita del León XIV, que como sabéis todos llega el día 6 a España y estará en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas y en Tenerife del 6 al 12 de junio. Así que este es el tercer directo y hoy tenemos Pilar Castañón, la directora de Woman Esencia, Paloma Girona, que es pues vaticanista, no sé cómo llamarte muy Bueno, bien, o sea, historiadora, creadora lleva de Cónclave Informa. apasionada de la Iglesia. Lo sabe todo del Vaticano y cercanías, de todos los Qué va, qué cónclaves, de va, qué todos los va. papas. Para Y nada. tenemos hoy invitada también a María, que está. María, bienvenida. María Solano. Muchísimas gracias, muchas Hoy gracias. estamos encantados de contar contigo, María. Sí, María, estamos muy contentas de que estés con claro. nosotras. María Solano es profesora del CEU. Ella da clases bueno, ella es periodista, da clase de comunicación, da clase de ética, ¿verdad? Da clases también en los másters. Ella dirige desde hace años también la revista Hacer Familia. Y bueno, y también se ha leído bastante bien la encíclica, que hoy es, por supuesto, la noticia a comentar. Y ya verás, María, que con este programa queremos ahondar un poquito, dar un toque de profundidad, no dejarnos un poco, no contar lo que todos cuentan de cifras, de números y tal, sino ir un poquito más allá, prepararnos de verdad, pues como dice el lema, alzar la mirada y preparar el corazón, prepararnos de verdad, ¿no? Para qué nos va a decir el Papa a nosotros, o mejor aún, qué nos va a decir Dios a través de los mensajes del Papa a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, porque además lo bueno de escuchar al Señor es que a cada uno le dice lo que necesita. Entonces no podemos estandarizarlo, sino que yo creo que un poco la experiencia nuestra, lo que intentamos ver es diferentes enfoques, porque es verdad que el corazón te lo toca el Señor de formas muy diferentes, ¿no? Cada uno. Exacto, exacto. Para ello, la misma organización está movilizando a mucha gente, a muchos voluntarios. Como sabéis, también han sacado ya 2 spots, ¿no? Para prepararnos para la visita del Papa. 2 spots que hemos comentado, ¿verdad?, estos días, que eran un poco llamativos. Porque yo escuchando a bueno, ¿o qué pensáis vosotros de los 2 spots? Han sido los dos, uno del metro se llama y el otro se llama Amigos. Cuéntanos, Paloma, ¿cómo has visto tú estos 2 spots que hemos comentado así nosotras? Bueno, yo creo que se me oye bien porque de repente os Muy bien, pierdo se te oye Te perfecta. oímos. bien, o sea, para no extenderme mucho, yo creo que bueno, va muy en la línea de lo que la Iglesia trata de hacer ahora, ¿no? Que es empezar, digamos, por lo humano, de hacer que las personas nos encontremos y nos miremos sin muros y sin prejuicios, cara a cara y con llaneza y como empezar por ahí, ¿no? Y desde lo humano sabemos que es más fácil llegar o abrirse a lo espiritual, ¿no? Que es a Jesús. Yo puse en mi canal de YouTube el vídeo del metro y lo titulé ¿Y si Jesús fuera en ese metro? ¿No? Ujú, exacto. Porque en realidad, bueno, pues todos somos imagen de Dios, ¿no? Entonces ese Jesús está escondido en nosotros. Y es verdad, yo ahora no vivo en Madrid, pero cuando vivía en Madrid, cada vez que entraba en el metro me quedaba pasmada. Además me gustaba ver, o sea, me prohibía a mí misma usar el móvil y observar a la gente. Y entonces, a medida que han ido pasando los años, te das cuenta que cada vez ese individualismo, ese cerrarnos a nosotros mismos, también depende de las horas, ¿no? Había horas que si te metías en una estación de metro, pues había muchos jóvenes o familias o yo qué sé. Pero no era lo habitual era cada quien, todo el mundo metido en su móvil. Hay personas que todavía, y me gusta mucho ver, que llevan sus libros, pero aún así todo el mundo enfrascado en sí mismo. Así es. Es verdad que no es natural que te pongas a hablar con un desconocido a la primera de cambio, ¿no? Pero sí, pero yo, por ejemplo, ahora que vivo en zona rural, todos los días saludo a personas que no conozco de nada y nos decimos buenos días, buenas tardes, y es muy fácil entablar conversación. Y Pues yo creo sí. que ese es el mensaje de base de la Iglesia, que con el Papa viene, bueno, viene evidentemente para visitar a los católicos, pero su mensaje, y lo hemos visto esta mañana, es la Iglesia está con mucha urgencia hablando a toda la humanidad y nosotros tenemos que ser los primeros en entender esa verdadera hermandad
en que somos hijos de Dios todos. Y luego ya los bautizados y católicos. En ¿No? la Yo creo línea de lo que que es dices, bonito. Paloma, sabéis, quería apuntar que todos conocemos el himno y el lema, ¿no? Alzad la mirada, el himno y de la visita, pero luego sabéis que las ciudades tienen también, pues no sé si un himno o un lema, algo que destacan. Y justamente en Madrid es el tema de la unidad, muy la línea de lo que comentas tú ahora, de la línea de los vídeos, de los spots. En Madrid el lema es la unidad. También esto nos puede dar pistas un poco de qué es lo que nos quiere transmitir la Iglesia. En Barcelona, que va a inaugurar la Sagrada Familia, entre otras cosas, el lema es agradecimiento y adoración. Qué bonito. Dos palabras preciosas. Y en Canarias el lema es también bastante rodado, ya lo sabes, María, es la acogida. Con lo Claro, cual cada uno son lo, cuatro palabras que significan mucho, son cuatro conceptos donde la Iglesia quiere hacer hincapié. Fíjate, sí. y hablabais ahora de la unidad, ¿no? Que es el lema de Madrid y cómo en una visita de estas características, que desde el punto de vista de la comunicación es un fenómeno de masas que produce cambios muy importantes en cada persona, ¿no? Porque aunque se vaya a contar el mismo mensaje a millones de personas a la vez, porque digo millones porque no solo son, por supuesto, se espera que haya más de 500.000 personas, ¿no? En los Asistentes. eventos, pero también toda la gente que lo está viendo a través de los medios de comunicación, que lo está siguiendo de otra manera, y sin embargo vamos a ver cómo a cada cual le toca una palabra concreta, porque ahí es donde funciona el Espíritu Santo. Y entonces, lo que es muy llamativo en ese sentido de la unidad que comentaba ahora Paloma, ¿no? Cómo de repente te sientes uno con la gente. Esto es muy fácil de comparar con el fútbol, ¿no? En un domingo de partido, todos estamos unidos por el hecho de llevar una misma camiseta y cantar a una misma afición. Y es muy curioso cómo se produce en el fútbol ese fenómeno en el que de repente alguien abraza a su compañero de asiento sin saber siquiera quién es, ¿no? Sí. Sencillamente sabe que están unidos por lo mismo, ¿no? Que en ese caso es la afición. Entonces yo creo que además para las personas que no hayan tenido oportunidad de vivir alguna visita del Papa o alguna Jornada Mundial de la Juventud, algún evento de estas características, yo sí que les animo mucho a que salgan a la calle, porque esa sensación de unidad, ¿no? De esa sensación de homogeneidad de un pueblo unido pero muy diferente, me parece que es tremendamente enriquecedora, porque ahí es donde se entiende esa naturaleza de la Iglesia que celebrábamos ayer en Pentecostés, ¿no? Que está llena de carismas muy diversos, pero con un único fin. Yo creo que eso ha quedado además muy bien reflejado, quizá en el otro vídeo, ¿no? En el de los amigos queda especialmente bien reflejado, ¿no? Ah, es Como verdad. Sí, sí, sí. realmente estamos muy unidos en nuestra diversidad porque nos une un único fin que no es otro que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros Exacto. mismos. Exacto, Claro. María. Yo también Nada animo a más y la nada gente. menos. Nada Sí. menos. Hay A muchas mí, personas que a lo mejor, pues por comodidad, incluso dicen, bueno, yo pienso que lo puedo ver mejor desde la televisión y me quedo en casa. Yo también animo a todo el mundo a que sí, en casa igual lo sí, que es más cómodo, pero es incomparable a vivirlo en el ambiente de fervor de todos juntos, de lo que decís, de gente muy diversa, como unido por una causa que va mucho más allá de cada uno de nosotros, ¿no? Y y fíjate, fijaros Marian, que... perdón. No, no, dilo. Ya Que no, ahora... que estaba pensando que además te llena de esperanza, ¿no? Porque realmente hoy ser católico requiere valor. En ese individualismo, ¿no? Del que estaba hablando Paloma antes, pues hombre, el que piensa contracorriente, el que va contracorriente, necesita sentirse arropado por una comunidad, ¿no? De ahí esta importancia de la unidad. Sí, yo lo que veía también es que está lo que estáis diciendo, comentando de salir a la calle y de unirnos todos, va totalmente relacionado con la encíclica, que es dejar un poco la IA y poder mirarnos a la cara, ¿no? Descubrir el rostro del otro. Y hablando también bueno, los spot estos que han hecho, yo creo que el mensaje también es que son súper modernos, o sea, es como Están muy bien decir, el hechos. mensaje de Cristo es actual. Es que es intemporal, es para todos en todo momento, ¿no? No, no corresponde a otra época, ni se han hecho a lo mejor pues unas presentaciones como más antiguas, que es como siempre nos relacionan. Parece que el mensaje de Cristo fue en esa época y que no es actual, y sin embargo es lo más actual que hay y la única solución intemporal a la historia de la humanidad, ¿no? A todos De tocar los los corazones, ¿no? problemas. De cada uno. Así Eh, que bueno.
Antes de entrar de lleno en la encíclica, que me gustaría comentar despacio con vosotros, quería también comentar un tema que ha salido donde en las jornadas, sobre todo creo que en la de la juventud, van a poner, aparte de confesionarios que hay en cada iglesia, que estarán todas las iglesias que estén cerca de los eventos, estarán abiertas durante todos los eventos y antes y después, incluso por la noche, para todo el mundo, por supuesto, que quiera pasar a rezar o a confesarse. Habrá sacerdotes disponibles. Pero en la jornada sí que va a haber unos como centros de escucha, que no es otra cosa que unas personas de pastoral elegidas, simplemente que están ahí para que los jóvenes o no tan jóvenes puedan ir a comentarles sus inquietudes, sus dudas o o sus comentarios, ¿no? Cosa que es un enriquecimiento, pienso yo, ¿no? Pues sí, porque yo creo que hay un momento aquí, ¿no? Estabais comentando, cuando empiezas a notar que te ha tocado algo del mensaje, en el que tú también necesitas explicar qué es lo que te está pasando y compartirlo con alguien, ¿no? Y yo creo que además verbalizar es una manera de, al final la palabra hace, crea el elemento, ¿no? Entonces yo creo que verbalizar eso que necesitas contar, sacar, esa búsqueda que va a haber en muchas personas, ¿no? Porque yo creo que muchas personas se acercan muy convencidas, pero otras muchas se acercan por mera curiosidad, que es la mejor manera de empezar ese camino de búsqueda, ¿no? Y cuando encuentran es muy bueno que se encuentren con alguien que pueda escucharlos, ¿no? Y eso es más que suficiente para sentirte querido, porque lo demás yo creo que además en estos eventos, lo hemos visto en tantas ocasiones, no depende de quién esté detrás. Es que lo demás es dejar que la gracia de Dios caiga, ¿no? Totalmente. Y en estas situaciones, como dijo el Señor, ¿no? Cuando dos más estén reunidos en mi nombre, estoy yo. Todo el que haya asistido a algún evento de este tipo y bueno, dejándose acompañar por tanta gente, se da cuenta que el Señor está ahí, que la gracia actúa y que te toca el corazón, ¿no? Y es verdad que además ahora mismo estamos en un momento de efusividad, ¿no? Que hay mucha gente acercándose a la iglesia y es un buen momento. Yo creo que van a ser muy fructíferos y que la confesión, el que sienta la necesidad, porque es verdad que cuando te toca el Señor, bueno, pues que dices, uy, qué mal lo he hecho hasta ahora, voy pues que estarán las iglesias abiertas y también es una pasada ver Madrid todo lleno de gente, todo abierto y dispuesto, que es esa apertura, ¿no? De la iglesia, de estar dispuesta a recibir, ¿no? Exacto, y que sepamos, has comentado que acabamos de pasar el domingo de Pentecostés, que Dios actúa, que Dios sigue actuando, que el Espíritu Santo nos inspira un montón de cosas, que estemos abiertos, que estemos en silencio, que escuchemos y que entendamos los mensajes que Dios nos quiere dar constantemente, ¿no? Sí, totalmente. Entramos, si queréis, en el aluvión de contenido que nos ha llegado hoy a través de la encíclica esperadísima y preciosísima, no solo en el contenido, sino en la forma. Es la primera vez en la historia que yo recuerde que un papa presenta él mismo su encíclica. No solamente él, sino con otros expertos comentando la misma materia, incluso el CEO de una de las empresas de inteligencia artificial más destacadas ahora mismo, ¿no? Así lanzo un poco, vosotras sois más expertas, yo lanzo un poco, pienso que el Papa nos ha dado un mensaje no sobre la inteligencia artificial, de hecho lo ha dicho, yo no voy a hablar de técnica, sino de humanidad, de que no perdamos esa humanidad, que el auténtico progreso es el que nos hace el corazón y el alma más grande, es el que responde a nuestras inquietudes y que si no es así, realmente el progreso sería una regresión del ser humano, ¿no? Como es el peligro ahora mismo. Pero bueno, os doy la palabra. ¿Quién quiere empezar? Estoy deseando escucharos a las tres. Un balance, una Pues, evaluación. ¿Qué destacaríais de la encíclica que ha presentado hoy León XIV, la primera encíclica? en Pilar, primer lugar, empezamos yo por ti. diría, sí, que la encíclica va dirigida no solamente a todos los cristianos, que sí, y principalmente, pero es que va dirigida a la humanidad, ¿no? Por el momento de la historia en el que estamos, ¿no? El que siempre es verdad que la Iglesia nunca ha renegado de la técnica, acompañado en cuanto al enfoque, ¿no? Pero claro, ha sido tan vertiginosos los cambios que ha habido que el ser humano se deja llevar por todo lo que técnicamente parece que es posible, pero no es éticamente aceptable y que no corresponde solamente a los cristianos, sino que es un enfoque para todo, porque al final sería dirigirnos hacia la destrucción del ser humano tal como Dios lo creó, que es donde entra
pues bueno, para todos los católicos ya todavía tenemos una preocupación mayor, ¿no? Porque no puede ser el ser humano nunca, es lo que destruyó la humanidad, ¿no? En la Torre de Babel que hemos celebrado hace poco, bueno, pues la instauración de Pentecostés en contraposición a lo que fue la Torre de Babel, pues estamos en una Torre de Babel en este momento de la historia, casi, y claro, o lo volvemos a centrar y dirigimos la mirada hacia Dios, que es la trascendencia, porque además anularíamos todo lo que es el ser, la esencia y la naturaleza del ser humano, ¿no? Como único ser capaz de trascender a sí mismo, pues la tecnología elimina esa faceta del ser humano y no solo los católicos, sino que el ser humano en general, como parte de la creación, pues se destruiría. Es un poco en resumen, pero me parece tan bonito que perdamos eso, ¿no? Que creo que a cualquier persona de cualquier religión y de cualquier ideología le tiene que increpar el intentar buscar la verdad en todo esto Pues sí, que está Paloma, tú que lo has pasando. seguido también muy de cerca, cuéntanos tu valoración. Bueno, pues te soy sincera, ha sido una presentación muy densa, muy intensa, muy bella. Así, si quieres, primero como nota ping, periodística. El Papa ha hablado en inglés. Sí, ¿Sí? El Papa ha hablado en inglés y eso ya nos está diciendo todo. Pero es que cuando el Papa empezó su primera homilía al día siguiente de ser elegido al Colegio de Cardenales, también la empezó hablando en inglés. O sea, el Papa es muy consciente que, bueno, pues todavía, aunque están ahí China, Estados Unidos y Rusia, el mundo habla en inglés, toda la tecnología es en inglés y el Papa es un Papa americano. O sea, es un Papa que viene de Estados hombre, Unidos. también es su lengua madre, ¿no? Tal vez así se sentía él también más cómodo. No, yo personalmente pienso que es la inteligencia del Papa de saber Sí. quién le No la tiene, artificial, sino la natural. además de nosotros, quién le está escuchando al otro lado, porque a ver, nosotros somos, digamos, gracias a Dios somos los abiertos a escuchar lo que dice la Iglesia, pero a lo largo de la historia de la Iglesia, de la humanidad, sabemos bueno, que el malo siempre está por ahí metido, ¿no? Y entonces al malo no le interesa para nada que la El mensaje se Iglesia, extienda. que estos mensajes se extiendan, pero bueno, es nuestra misión, ¿no? Pero vamos, digo, densa, intensa, he empezado a leer la encíclica, me ha aliviado que el propio cardenal Parolin ha dicho, tomaros vuestro tiempo para leer la encíclica, es Sí. larga. He leído la introducción, pero yo me he ido al final. Me he ido al final por algo curioso, Muy ¿no? esperanzador. He empezado a ver todas las reseñas. Y entonces en las reseñas te encuentras a Tolkien, a Platón, Sí. bueno, por supuesto a León XIII, a Pío XII, a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II, bastante a Benedicto, a Francisco también, mucho, pero luego te encuentras además Hannah Arendt, y lo cita en su teoría sobre los totalitarismos. Bueno, un elenco interesantísimo, ¿no? Y luego a los que somos de historia, además, con muchos ingredientes de historia. Y luego me he ido a la parte final, que es maravillosa, y además no quiero dejar pasar que hoy litúrgicamente celebramos la fiesta de la memoria de María, Madre de la Iglesia. Y yo creo que eso nos tiene que decir mucho porque ayer fue Pentecostés, hoy es, después de estar ella ahí en silencio en el cenáculo, hoy es la Madre de la Iglesia, ¿no? Y entonces nos dice mucho que esta encíclica de doctrina social de la Iglesia, que esté bajo el amparo de María, y de lo que el Papa habla es una cosa preciosa, ¿no? Es como que el Señor lo que le dio fue, en el momento que ella recibió el Espíritu Santo y el Señor se encarnó, ver lo invisible de Dios, que en el fondo es lo que la Iglesia nos quiere mostrar, ¿no? O sea, la Iglesia, a Dios le encanta el progreso. De hecho, yo una vez lo leí, si no recuerdo mal, en el Deuteronomio, o si no me equivoco en otro libro, pero creo que está en el Deuteronomio. A Dios le agrada y le gusta que el hombre progrese. No es estar contra el progreso. Lo que pasa es que hay cosas que si hemos estado atentos, por ejemplo, Christopher Ola, o como creo que es Ola, ha dicho cosas tremendas que yo desconocía y que entiendes que la Iglesia tenga urgencia y que, como dice el Papa, tenga la humildad y la valentía, citando a San Pablo, de hacer lo que otros no hacen. Y cuando ha dicho el Papa desarmemos a la inteligencia artificial es porque tiene una cantidad de componentes tan peligrosos para nosotros, sin dejar de poner la mirada en que estamos aquí de paso, ¿no?
Dios, el Señor es, o sea, Jesús es el Señor de la historia y como el Señor San Agustín, la historia tiene un principio, un desarrollo y un fin, cosa que muchos, perdón por este rollo, pero es muy importante, incluso historiadores piensan que la historia es fruto del azar. Es que estas cosas hay que explicarlas. Pero cuando tenemos esa visión de San Agustín y esa visión de la filosofía y de la mirada cristiana, que Dios vino al mundo, que partió la historia de la humanidad en Dios y que no es indiferente que Jesús, que Dios, que pusiera sus pies en la tierra, es porque hay un principio, un desarrollo y un fin, y la Iglesia es muy consciente de eso. Entonces, cuando este hombre Christopher ha dicho que ellos mismos, los que están creando basados en el cerebro humano, esa inteligencia artificial, y que ellos mismos dicen, es que estamos descubriendo que tienen capacidad de introspección, el bicho, o sea, esa cosa artificial, esa máquina de introspección, perdón, de sentimientos, o sea, como que ellos mismos están diciendo qué monstruo estamos aquí empezando a crear, y ellos, como científicos y que no tienen por qué tener la base de las humanidades, reclaman que los humanistas, o sea, los expertos en filosofía, en ética, en ley natural, que es la Iglesia, con todo el patrimonio, que eso lo ha repetido Parolín, lo ha dicho el Papa, todo el patrimonio de sabiduría que tiene la Iglesia de más de 20 siglos, nos están llamando a nosotros y a otras confesiones y a otros, digo nosotros a la Iglesia Católica, pero a otros, a los humanistas, para recordar, no sé cómo decirlo, pero quizás es como es imposible, porque solo Dios de un corazón de piedra nos dio un corazón de carne, ¿no? Cuando nos insufló y nos dio el espíritu. El espíritu. Pero es muy difícil darle un corazón de carne a una máquina. Pero es lo que es el grito de estos científicos en primer buenos, lugar, Paloma, porque buenos, no es honestos. obra de Dios. O sea, no exacta, es obra nuestra. El espíritu, claro, lo insufla Dios y nosotros no podemos soplar, ¿no? Absolutamente. Entonces estos dicen, dado que no le podemos poner corazón a este bicho, por favor, ayudadnos con vuestra inteligencia, que es trascendente, que conoce al ser humano, que ve al ser humano con su cuerpo y su alma en toda su unidad, a que esto no se nos vaya de las manos, que de hecho parece que se ha ido de las manos, porque ahí han citado cosas muy serias que yo creo que es la preocupación, perdón, y ya termino, la preocupación de entender que es salvarnos de la destrucción aquí en la Tierra por el peligro que hay con el tema de las armas, y el Papa está siendo muy claro y muy explícito en esa cuestión. El Papa está siendo muy valiente. Sí, y bueno, luego ya seguimos comentando, pero muy enriquecedor. La destrucción no solo va a venir por las armas, ¿eh? Lo hemos estado comentando en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. También hablaba ya de estos temas. Dice, es que por algo será. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos, pero no puede reemplazar la conciencia, ni el alma, ni la verdad sobre la persona humana. Esto es lo que está reclamando el Papa. Justo. Dice la Iglesia, que quede también claro, la Iglesia no está rechazando la revolución digital, pero nos recuerda que todo progreso sin moral puede acabar destruyendo aquello que pretende mejorar. Exacto, pero que no solamente es el armamento, no nos equivoquemos. O sea, de hecho, es que son muchas cosas. Claro, Exacto. son muchas cosas porque, y dejo ya a María, le doy la palabra directamente, pero cuando habla de desarmar tan potentemente como lo dice, que además en la presentación suya ha utilizado otra vez esa palabra, no solamente en la encíclica, sino que podía haber elegido más cosas y la ha utilizado, ¿no? Se ha utilizado ahí. Dice, romper la equivalencia entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar. Y eso está vinculado, como decías tú al principio, con el tema de haber usado la palabra y que da el valor a la palabra también dentro de la encíclica en lengua inglesa. O sea, va dirigido directamente cuando utiliza... Bueno, inglesa, aquí podemos traducir, o sea, todos, o sea, pero en inglés se entienden, sí. No, al final los chinos hablan en inglés. Exactamente, por eso que todos hablan en inglés. Sí. No, el Papa ha elegido desarmar la inteligencia artificial, no es una palabra al azar, él ha explicado que la ha elegido muy conscientemente, aunque sabe que suena un poco fuerte. Justo. María, a ver, nuestra invitada, María, a ver si te dejamos hablar. Deseando escucharte. Bueno, pues yo la verdad es que sí que he tenido la inmensa suerte de leerme la encíclica entera y la he disfrutado muchísimo. Creo que es lectura obligatoria porque realmente nos va a cambiar mucho la perspectiva de la inteligencia artificial. El Papa es experto. No olvidemos que es matemático. Entonces, quien sabe de verdad del algoritmo son los matemáticos, ¿no? De hecho, ahora
su papel es mucho más importante que el que a lo mejor hace unos años ocupaban los informáticos. Entonces, él sabe dar en el clavo de cuáles son las cuestiones fundamentales. Yo me quedaría de la encíclica, por destacar algunos puntos, porque sé que nos quedamos sin tiempo, con un nombre, el nombre de Nehemías, que él contrapone a la Torre de Babel, que mencionabais antes, ¿no? Entonces, él lo que dice es que la Torre de Babel intenta llegar a lo más alto, ¿no? Juega a ser como Dios y lo único que produce es la división de los hombres. Y lo contrapone con Nehemías, que es otro pasaje de la Biblia en el que se intenta reconstruir Jerusalén, y él dice, en el ¿verdad? texto no lo dice así, pero en su presentación ha utilizado un término muy específico, ha dicho brick to brick. Ha dicho, como ladrillo a ladrillo, cada una de las personas tendrá la responsabilidad ética de manejar la inteligencia artificial, porque me ha encantado el símil que ha puesto para explicar que la inteligencia artificial no es una herramienta neutra, es una herramienta que puede ser utilizada para el mal. Y lo ha comparado con la energía nuclear, ¿no? Que es una energía muy barata, muy accesible, muy fácil de utilizar, muy fácil de Y que ha manejar defendido, perdón, y que ha, ha, de- y ha que ha avalado. defendido, avalado y que sin embargo puede dar lugar a un arma nuclear. Entonces, por supuesto, esta tecnología tiene que estar utilizada de la manera correcta. Y fijaros que añadiría otro punto aquí, que estamos 4 mujeres hablando de este tema y que seguro que estamos muy preocupadas por la educación de las generaciones venideras, que además son las que van a gobernar el mundo de mañana, ¿no? Y entonces el Papa es curioso porque las encíclicas, tradicionalmente, esta doctrina social de la Iglesia lo que hace es marcar una guía, un norte que, de acuerdo con la doctrina del Evangelio, permita actualizar para temas concretos que tenemos en el presente. Y lo llamativo es que da píldoras muy prácticas, muy pragmáticas. Por ejemplo, en el caso de los niños, aparte de que hace mención específica a los problemas psicológicos que les está generando y cómo lo más importante es enseñarles a cuándo no deben usar estas herramientas, no tanto, ¿no? Como cómo deben usarlas, me llama la atención que nos pide a todos como una especie de alianza educativa común, ¿no? Que hagamos frente común para aplicar la ética. Yo creo que va a tener una trascendencia enorme, porque en el fondo lo que dicen los expertos, yo no soy experta en economía, pero lo que dicen los expertos en economía, y Paloma, si lo es en historia, quizás nos pueda añadir algo aquí, es que estamos Ojalá. ante una revolución de la magnitud de la revolución industrial. O sea, que se estudiará en historia este momento en el que la IA ha irrumpido en nuestras sociedades. Entonces, efectivamente, él ya lo dejó muy claro en el momento en que eligió su nombre, ¿no? Y él lo aclaró, dijo que había elegido el nombre de León XIV en recuerdo de León XIII y la Rerum Novarum, que transformó la manera de entender el trabajo digno en una época en la que, si no hubiera sido por la intervención del Papa, no habrían existido sindicatos, no habría habido esa lucha por la dignidad de la persona, no se habría cuidado de la familia en el entorno profesional. Bueno, pues yo creo que esta encíclica realmente también marcará un antes y un después en un hecho, Paloma, corrígeme, en un hecho histórico que se estudiarán nuestros tataranietos, ¿no? Como un punto de inflexión en la manera de entender las sociedades. Ya se está estudiando, Mucho ya se está más. estudiando. De hecho, fijaos, o sea, decimos, bueno, las revoluciones industriales, o sea, es que empezó con la máquina de vapor, pero fue tan brutal como fue un punto, el otro día lo leía, fue un punto de inflexión la primera revolución industrial, no la segunda, o sea, y la segunda, el siglo XIX, Bueno, la pero primera. fue tan brutal que a nivel humano, o sea, de la humanidad, eh, no se había producido nada semejante ni siquiera o sea, el invento de la rueda fue ¡buf! ¿No? Y el fuego, ¡buf! Desde el neolítico, o sea, es cuando empieces a ver los datos y los datos de los traslados, de lo que provocó de demografía, toda la escalada de miseria, con la urbanización o sea, la construcción de fábricas en ciudades, o sea, todo lo que eso generó y luego unos pocos, y quería aquí enlazarlo con algo que dice la encíclica que ha dicho el Papa y que lo han recordado, creo que me ha encantado la profesora inglesa. La verdad es que me han gustado muchísimo todos los ponentes, desde el cardenal Fernández, que lo ha centrado muy bien en la teología de la gracia, y todos los que han intervenido, pero la inglesa, que no recuerdo, Rowaldson, Rowaldson. Anna Rowaldson de Durham era, sí. Ella ha hablado directamente y clarísimamente de los poderosos, y el Papa también. O sea, el poder está concentrado en muy poquita gente, con unos medios que ni nos imaginamos. Y entonces, claro, todo eso nos puede llevar y nos lleva a una alienación del ser humano, que Claro, eso el sí que tema no se ha visto además. antes en la historia.
Exacto, salvo y en los aparte que totalitarismos. Ese es el sí, punto, que ahora estamos en un momento de inflexión de la historia tremendo que no se ha conocido antes. no, Sí, que Es porque así. justamente además la nos creemos intromisión, como... Perdona, Pilar, sigue. no, que la intromisión es en todas las casas, en todas las personas. Realmente Claro, recuerdo también una frase de Pablo VI de otra encíclica del Populus, que no me acuerdo ahora cómo populorum acaba. progressio. Claro, que Populorum habla progressio. de cada hombre en todo el hombre. Y ahora mismo estamos en la intromisión en todo el hombre. O sea, ahora mismo el tema, porque Internet está en África, está en todos los sitios también que en teoría son en vías de desarrollo y los niños no tienen comida. En Rusia yo lo he vivido, que no hay para comer, pero hay móviles. Entonces, Fíjate. la intromisión es total y absoluta en todos los lugares recónditos del planeta. Con lo cual afecta no solamente como afectaba, o sea, eran movimientos migratorios, iban buscando el desarrollo, traía la miseria, pero es que ahora mismo está afectando a la capacidad de pensar de las personas, a la autonomía y a la libertad, que también habla del problema de la libertad, ¿no? Por el tema de las ideologías, que también lo nombra en la encíclica. La realidad es que nombra todo, o sea, no deja nada. Todo, Sí, Cuando todo, habla no solo deja de lo nada. educación, completa. dices, es todo el hombre integral en todos los aspectos y que afectan a la faceta del ser humano, ¿no? En lo que entra. Sí, no, Y exacto. Iba a comentar que no, que justamente por tener tanto acceso a las tecnologías nos creemos como más poderosos, a lo mejor, como más, con más información, con más posibilidades, incluso nos creemos con más libertad. Y creo que esto es un toque de atención para decirnos que justamente somos más vulnerables por estar casi esclavos, ¿no? O sumisos de las tecnologías y de los algoritmos que construyen, que diseñan 3 o 4 personas en el mundo, ¿no? totalmente. Sí, Bueno, estamos es la, llegando la ya. realidad virtual. Perdón, María, sí, la realidad virtual, lo que tú dices, parece que nosotros controlamos mucho y no controlamos nada, pero el problema es que hay unos pocos que controlan muchísimo, ¿no? Y claro, es que ya solo pensar en la moneda digital te da pavor. Yo soy una firme defensora del efectivo, porque es Y lo peor es que, que o sí, que sea, con tanto tema estamos virtual nos vendidos. estamos perdiendo la realidad de las cosas, nos estamos perdiendo la verdad de la vida. Bueno, Claro, tampoco, por eso tampoco hay es que así, salir ¿no? a la Eso Tampoco es hay calle. que así que, recuperar. Sí, a ver, a veces no tampoco, sabemos qué es verdad, tampoco. qué no es verdad. En la inteligencia artificial ya no sabes qué es real o qué no. Eso sí, eso es verdad, Claro, lo claro, no, comentábamos sí, la semana sí. pasada, ¿no? Unos monjes exuberantes cantando gregoriano, que tú dices, ¿de dónde han salido estos? O sea, Nada, nada, vamos, exacto. Tenemos que Sí, ir sí. acabando porque tenemos, bueno, también tenemos que terminar ya. Ha sido un placer, como siempre, hablar con las tres. Bueno, aquí está este directo de las 4 y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Seguiremos a esta hora de las 8 y aquí estaremos el último lunes, el programa número 4, el último lunes antes de la visita del Papa. uy, pues Muchas habrá que gracias. preparar, Muchísimas habrá que gracias. alzar más la mirada todavía. María, Alzar la encantada, mirada, muchas exacto. gracias. Un Y verdadero un María, placer placer. María compartir Solina, contigo. Gracias por María, muchísimas invitarme. gracias y gracias a todos. Hasta luego, Gracias, May hasta Pilar. luego. Chao, Adiós, chao. buenas tardes. Adiós. adiós. A ver cómo. Ya está, ya no nos hemos pasado mucho, ¿no? No, qué va. Vamos a ver si me acuerdo, como siempre, de para salir.